Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Estamos aquí en este momento empezando esta meditación del Evangelio, pero les queremos recordar que tenemos un evento muy espectacular el día 24, 25, 26 de agosto, que es un retiro espiritual. Les invito a que participen, pues es vía Zoom, entonces va a ser maravilloso. No te pierdas esa oportunidad bien bonita que tal vez el Señor te está dando a ti, y sobre todo que va a estar directamente en tu casa, ¿sí? Porque es a nivel virtual. Entonces Dios quiere que puedas asistir. De igual manera, mañana viernes te invito para que, si nos quieres acompañar en un conversatorio que tenemos a las 7 de la noche, hora Colombia, vía Zoom. Entonces yo también ahí te dejo mi WhatsApp para que me escribas y te envío la forma de poder ingresar allí a ese precioso momento que vamos a tener con un sacerdote espectacular que estamos invitando desde México. Y va a ser bien bonito sobre el manejo de conflictos en las familias. ¿Qué les parece ese tema? Manejo de conflicto en la familia, día viernes a las 7 de la noche por Zoom. Entonces me escribes, me manda un mensajito y con todo gusto te envío la forma de poder ingresar. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces, mi amor, ¿te parece? Este momento para que la presencia del Señor se manifieste y se glorifique en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Y empezamos invocando a la Santísima Trinidad, ¿te parece? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, por este momento que nos regalas para poder estar en tu presencia. Por eso, Papito Dios del cielo, te imploro que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros y que este mensaje que vamos a leer, que vamos a estudiar y meditar, quede grabado en nuestro corazón con letras de fuego y que podamos ponerlo por obra. Gracias, Papito Dios, por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad que tienes para con nosotros. Escucha nuestro ruego, escucha nuestra oración, como escuchaste al pueblo de Israel cuando estaban allí en Egipto, porque tú dijiste: escuché el clamor de mi pueblo. Que esta palabra cada vez sea de liberación, de sanidad, que esta palabra que se va a leer y que se va a meditar hoy sea para que nosotros nos convirtamos cada vez más a ti, que seamos obedientes y no solamente oidores, sino que podamos ponerla por obra y así dar testimonio de tu amor. Por eso, Papito Dios, para hacer eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, quien nos dio el aliento de vida, que Él vuelva a soplar en nosotros ese viento hermoso, ese viento de vida, ese aliento hermoso, para que podamos tener ese entendimiento de tu palabra y no solamente tenerla allí como un tesoro, sino también ponerla por obra para dar testimonio de tu amor. Te lo suplico, Papito Dios, te suplico que esa palabra que hoy se va a decir llegue a lo profundo de nuestro corazón, nos ayude a tener esa convicción de pecado, que podamos romper con tantas cosas que nos tienen atados a este mundo. Te suplico, Papito Dios, que esa palabra que se va a proclamar hoy nos haga libres de esos engaños del enemigo, de esos apegos que a veces tenemos por lo humano, por lo carnal, de esas tendencias pecaminosas, y nos ayudes a estar siempre en la santidad. Espíritu Santo, ven desde los 4 puntos cardinales, imploramos tu presencia, invocamos tu santa presencia y permitimos en este momento, dilo conmigo por favor con autoridad, y permitimos en este momento que nuestro cuerpo sea templo tuyo. Indigno lo es porque está lleno de pecado, pero tú lo purificas, lo haces nuevo. Ven, majestad divina, toca el corazón nuestro, el de mis hermanitos que escuchan y ven esta meditación. Ayúdanos a ser cada día dignos hijos amados de mi Padre, y que seamos también unos discípulos tuyos, que seamos esas personas obedientes a seguir tus consejos. Danos convicción de pecado, danos palabra de conocimiento, danos santo temor de Dios,
para que seamos cada vez más santos y poder alcanzar la gloria de nuestra vida aquí en la tierra, que es la salvación. Bendito y alabado seas también tú por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Mi amor, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano se ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. ¿Y cómo es el reino de Dios? Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Porque el Señor nos está pidiendo aquí algo muy claro, y es el perdón. ¿Cómo es de difícil de perdonar? Pero más difícil es porque uno no se decide. Y no se da cuenta uno de que en la medida en que uno no perdona, pues uno no será perdonado. Lo dice el Padre Nuestro, y si todos los días tú rezas el Padre Nuestro, tú le estás diciendo: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! ¡Qué frase tan espectacular! ¿Por qué razón? Porque tú estás diciendo que te perdonen tus pecados, así como lo estás perdonando en los otros. Eso quiere decir que si tú perdonas, pero todavía le tienes presente esa deuda, quiere decir que, bueno, a ti te van a perdonar, pero te van a tener presente esa deuda, porque le estás diciendo: ¿cómo perdono a los que me ofenden? ¿Sí? Entonces es importante que tú te des cuenta el perdón que tú estás dando a los que te deben algo. Si tú estás dando el perdón, y sea como sea, te lo estás reclamando, te aseguro que no has hecho un perdón. ¿Por qué? El perdón viene de Dios. O sea, no es invención humana. El perdón viene de Dios. Dios quiso perdonarnos. Precisamente como quiso perdonarnos, envió a su Hijo.
Y lo particular de ese perdón, de ese envío de su Hijo, es que aquellos que acepten a nuestro Señor Jesucristo y crean en nuestro Señor Jesucristo, ellos, podrán ser salvos. Son hijos de Dios y podrán ser salvos. Cuando tú crees y aceptas al Señor, le crees todas las cosas que el Señor, nuestro Señor nos dice, y las haces realidad, tú, por su sangre, eres presentada delante del Padre como si nunca hubieses pecado. Entonces, por eso es que el Señor dice, cuando tú des el perdón, no puedes estarle reclamando a la persona frente a lo que ya perdonaste. Si tú quieres que tu Padre del cielo no te reclame frente a lo que ya perdonó Él, ¿sí? O sea, cuando nosotros entramos en esa situación del perdón, debe ser una situación clara de querer olvidar lo que ya te lastimaron. Yo sé que dirás, wow, pero ¿cómo olvido si pasó esto, pasó aquello, todo esto? El perdón implica, ¿sí?, no que te quites la memoria, porque pues sí, posiblemente recordarás cosas, pero la particularidad es que cuando tú las recuerdes, no tendrás ese malestar que te generó la situación. O sea, ya podrás hablar con toda libertad, podrás hasta reírte de las cosas que pasaron, porque eso nos pasa a nosotros dos muchas veces. Y los momentos que vivimos no fue una situación sencilla, o sea, todos sabemos el dolor de traición y demás. Entonces, lo que implica el perdón tiene que ver con que ya vas a recordar las cosas sin ese dolor, sin ese malestar, sin ese temor, la culpa, el miedo, lo que sea que te genere la situación. O sea, todo lo que sea negativo. Eso implica el perdón. Y es particular. Cuando tú de verdad perdonas, sí se ejerce una forma de olvido. O sea, ya no tienes presente esa situación y fácilmente puedes entrar a olvidarlo. ¿Sabes cuándo la vas a recordar? La vas a recordar cuando tú das un testimonio y el Señor necesita que la recuerdes. Pero cuando tú dices perdonar y dices, no, es que yo les doy el testimonio de esto. Y vuelve y yo les voy a dar el testimonio de esto. Y yo les voy a dar el testimonio de esto. Les aseguro que a veces se esconde uno detrás de yo les voy a dar el testimonio de esto. Empiezas a hablar y empiezas como a sentirte tristeza y empiezas a llorar. Eso no es realmente el testimonio. O sea, el testimonio se da cuando tu corazón está sano, cuando no hay dolor, cuando no hay culpa, cuando no hay vergüenza, cuando no hay ninguna de estas situaciones incorrectas. Perdón. Por eso el Señor, aquí dice eso, o sea, ¿cómo es el reino de Dios? Y habla claramente de cómo Dios nos perdona totalmente la deuda, pero espera que nosotros perdonemos las deudas de los demás. Entonces, aquí necesitamos nosotros realmente aprender lo que es el perdón. Tú dices perdonar a tu esposo por todas sus infidelidades, por todas esas situaciones que venció. Y llega nuevamente a casa o se mantiene en casa y cada nadita le dice, es que me pasó, es que usted hizo, es que fue en tal hora, en tal momento, fue que mire tal situación. Y si le estás reclamando, eso no es perdón. Estás muy equivocado y precisamente esa situación que va a llevar a que en su momento ese malestar que va a terminar destruyendo totalmente la relación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado frente a eso porque el Señor es específico. El Señor es el que nos enseña a perdonar. El Señor es el que nos ayuda a perdonar.
pero yo tengo que tomar la decisión para decir, yo perdono. O sea, no es, ay Dios mío, enséñame a perdonar a fulanito de tal que me hizo tal cosa. No, es Señor, yo perdono a fulanito de tal que me hizo tal cosa. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, no que todo el mundo, ay, ayúdame a perdonar y sigues ahí en la misma. Eso no es. Sí, porque sigue como patinando frente a una situación allí de dolor. Quiero compartirte esta historia que me llamó mucho la atención de alguien que conocimos de una u otra forma, y él iba constantemente pues a una iglesia. Ella era cristiana, hacía parte de una iglesia cristiana. Entonces ella constantemente iba a esa iglesia y tenía un resentimiento con su esposo porque le fue infiel, y fue tan particular porque ellos llegaban juntos y ella se sentaba en un lugar y él se sentaba en otro lugar. Y fue tan particular porque no era capaz de perdonarle. Y pasaron los años, él se había arrepentido, él había hablado con ella, le había pedido perdón, pero no le perdonaba esa infidelidad que había tenido. Él cambió su vida, como les compartía, hacía parte de una iglesia cristiana, y él empezó a ser una persona muy de oración, de mucha lectura de la palabra. Lo cierto fue que la señora se enfermó, y el pastor de esa iglesia que contaba esta historia fue tan particular porque fue también allí al hospital y le decía, por favor hermanita, perdona a tu esposo, vete en paz, porque ya estaba desahuciada, ya no tenía esa posibilidad de seguir en este mundo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ella dijo que no lo perdonaba, que lo perdone Dios. La frasecita, ¿no? Que lo perdone Dios. Y murió con ese resentimiento. La falta de perdón lleva siempre a tener enfermedades, Mori. Tú bien en algunos momentos también nos hace referencia de cómo el cuerpo asimila todo ese peso de la carga emocional y hace que de una u otra forma también nosotros tengamos unas enfermedades. Hay enfermedades que son propias por la falta de perdón, generalmente. Una de esas tiene que ver con toda la parte de las coyunturas, tiene que ver con toda la parte de los huesos. Entonces, cuando no hay perdón, generalmente siempre se da, por ejemplo, la esclerosis, se da la artritis, se dan, muchas enfermedades por una falta de perdón. Estoy diciendo que hay excepciones, no todas las veces. Pero tenemos, inclusive en nuestra comunidad, testimonios vivos de cómo personas que tenían tanto resentimiento llegaron a tener unas enfermedades muy fuertes que no tienen cura dentro de lo humano, pero que a través del perdón, logrando perdonar, por ejemplo, a la mamá que le hizo tanto daño, el caso de Janet Mejía, para que tú lo busques allí en internet, testimonio de Janet Mejía, cómo ella sana una enfermedad tan grave, donde tenía que estar tomando 230 medicamentos al mes, imagínense, porque no tenía cura. Incluso ella cuenta en su testimonio de cómo llegó a ir a donde las abejitas para que la picaran, ¿sí? Y así poder tener ella un poco de movilidad en sus manos. Entonces, no sé cómo llamar esa técnica pues de terapia, pero bendito sea mi Dios, sí que es dolorosa. Y eso tampoco le ayudó, hasta que tuvo un encuentro personal con nuestro Padre Dios, descubrió que tenía un resentimiento marcado con su mamá, que la maltrató con la sobreprotección, porque fue excesivamente sobreprotectora con su hija, y eso le generó a ella una cantidad de miedos tremendos, que no podía ni tomar el transporte para ir hasta la universidad donde ella estudiaba. La inhabilitó. Porque le daba mucho miedo. La inhabilitó. Le hizo mucho daño. Y eso hizo que ella tuviese esa enfermedad tan fuerte. Creo que fue esclerosis múltiple, no sé, o alguna enfermedad bien que no tiene cura. Y curiosamente, pues el Señor, curiosamente no, de una manera perfecta, Dios la sana, mi Padre Dios la sana, y ahora pues está tomando desde unos 5 medicamentos al mes para contrarrestar todo el efecto dañino que tuvo toda esa cantidad de medicamentos que tomaba. Y ella da testimonio de cómo el perdón ayuda bastante a sanar y a liberar. Entonces, hay enfermedades que uno carga,
situaciones que uno carga. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo tiene huesos, tiene todo el esqueleto, tiene que soportar todo, absolutamente todo ese dolor y ese resentimiento. Es una carga extra que tú le estás colocando, pero demasiado extra que tú le estás colocando a tu cuerpo. Y eso hace que tú de una u otra forma empieces a tener esas dolencias. Y andas amargado, andas con una tristeza, andas con una, de verdad, con unas situaciones tremendas. Como el caso también de una persona que en el noviazgo, ella tuvo otra relación, en el noviazgo. Y él se casa y siempre le preguntaba, pero usted estuvo con esa persona, usted estuvo con esa persona. Y después casi de 60 años de matrimonio, esta persona no fue capaz de perdonar a su esposa, que porque le fue infiel, aparentemente es que ni lo conocía siquiera, que porque había estado con otra persona antes del matrimonio. Y no lo perdonó. Entonces, son resentimientos que uno guarda. ¿Por qué? Porque uno tiene esa mente de pollo. Porque uno tiene esa mirada enceguecida, tiene su mente entenebrecida y no es capaz de soltarla. El perdón es el mejor antídoto para acabar con esa ponzoña que Satanás, Dios lo reprenda, está colocando en nosotros para que vivamos una vida de amargura y no tengamos el gozo del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos aleja de esos regalos maravillosos que siempre tiene nuestro Padre Dios para nuestra vida. Por eso tienes que revisar si en tu corazón hay amargura, hay falta de perdón, si por decir algo tu papá te abandonó, si te hicieron daño en lo sexual, si de pronto hubo mucho maltrato y a ti realmente te relegaron porque no te dieron el afecto que merecías y te maltrataron o te sacaron del lado de tu familia. Bueno, muchas cosas que nos llevan a tener resentimiento. El resentimiento es el veneno que Satanás coloca en nuestra vida para que no tengamos el gozo y la paz que solamente vienen de Dios. ¿Y cómo se quita ese resentimiento? Cuando tú le pides al Espíritu Santo que te dé convicción de pecado. Que tú digas, dame convicción de pecado, Espíritu Santo, muéstrame qué resentimiento tengo en mi corazón para quitarme ese veneno y poder yo tener ese gozo tuyo, esa paz que solamente viene de ti, porque no quiero seguir cargando con ese costal de huesos secos en mi vida. Pero para eso se necesita tener valentía, para eso se necesita ser de decisión y decir, sí, quiero perdonar. Aunque la otra persona no quiera perdonar, porque ahí viene el hecho de que uno tiene nuestro ministerio de perdón y reconciliación. Si la otra persona no quiere perdonar, anyway, mi palabrita en inglés que me sé, independientemente de todo, que en tu corazón esté siempre la actitud de la reconciliación. No tienes que estar viviendo con esa persona o volver a donde esa persona, porque tú puedes ir a pedirle perdón a un macho alfa, y ese macho alfa, como sucede en mi caso, como me pasó, que cuando se pide perdón, uno se engrandece, se enorgullece y opaca más la otra persona. ¿Por qué? Porque en nosotros no está el santo temor de Dios. Porque no conocemos del Señor y simplemente estamos viviendo en un egocentrismo y una prepotencia y una altivez que nos impide realmente tener misericordia con aquella persona que se arrepiente. Pero en el caso tuyo, si tú estás con esa convicción de pecado, acuérdate, si tú ya sientes ese anhelo en tu corazón de ir a reconciliarte con la otra persona, si la otra persona no está dispuesta, hazlo ante el Santísimo, de todo corazón, y suéltala, libérala, y tú te liberas. Yo te libero espiritualmente, yo te pido perdón, te perdono o me perdono, en el caso que son 3 momentos del perdón, y yo quiero quedar absolutamente libre, y allá tú con tu comportamiento, allá tú con tu forma de ser. El padre que Ignacio Larrañaga, cuando habla del perdón, que lo habla de una manera tan hermosa, búscalo allí en internet, padre Ignacio Larrañaga, sobre el perdón, y él dice que es como tener un carbón encendido en nuestras manos la falta de perdón, que el que se quema soy yo. Uno cree que la otra persona es la que se está quemando, el que se quema y el que se está sufriendo soy yo. La otra persona vivirá feliz, vivirá en su cuento, vivirá en el mundo, vivirá donde sea, pero el que se está haciendo daño eres tú. Entonces, realmente es hora de pedirle al Espíritu Santo que te revele qué resentimiento tienes en tu corazón y suelta ese dolor.
Suéltalo porque te está haciendo daño, mi hermanita y mi hermanita. Tienes una amargura, vives en una soledad, vives en un momento que nadie quiere acercarse a ti siquiera porque vives realmente siempre criticando, renegando, diciendo absolutamente muchas cosas, hablando mal de todo, hasta de los sacerdotes, porque tienes en tu corazón un resentimiento por falta de perdón. Por falta de perdón. Y eso hace que vivas una vida de amargura. Pareces un limón agrio, un chile sabanero toreado. Habanero, no sabanero, habanero, toreado. Así bien toreado. Y andas así, con una cara de amargura, una cara de insatisfacción, y todo te parece feo, porque no has sabido perdonar ese daño que te hicieron. Y cargas todavía con ese costal de huesos secos, y andas cuánto tiempo en la iglesia, y sigues así, con esa misma amargura, criticando, hablando mal, te colocas en la primera fila, que cuando alguien va a predicar te caes incluso en el piso, pero siempre hay una amargura en tu corazón. Qué pena contigo, qué pena decírtelo de esa manera, pero lo cierto es que ya vale la pena que empieces a decirle: Espíritu Santo, ayúdame, porque no quiero seguir cargando con este dolor. ¿Qué te parece eso, mi amor? Y que es importantísimo eso, porque de verdad lo que Rafa estaba comentando es una verdad. O sea, para que nuestro ministerio sea perdón y reconciliación, tuvo que ver con ese proceso que nosotros tuvimos que vivir. Y la verdad no es, o sea, al principio uno piensa que sí perdona, pero la verdad no es así. Y el resentimiento sí afecta a los huesos. Cuando hacemos el proceso, cuando yo hago el proceso de perdón hacia mi esposo, en ese momento a mí hasta me hacían unas terapias para estirarme de la columna. Me dolía la columna, me dolía los codos, me dolían la rodilla, los tobillos, era tremendo. Esas terapias que debían hacerme a mí. Yo cuando empiezo ese proceso de perdón hacia mi esposo, y pues no era tan sencillo, porque no solamente es perdonar al esposo, es perdonar a las personas que se involucran con el esposo, es perdonarte a ti mismo por todos los argumentos que pudiste haber dado para que las cosas estuvieran también así, porque como se dice, es pareja, o sea, de lado y lado, hay situaciones que impulsan a algo, y pues la persona más débil se termina involucrando en las situaciones que no son, precisamente por esa debilidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando tú entras en ese proceso de perdón, de malestar, que no has perdonado, al dolerte los huesos, es como cargar la cruz. Cuando yo hice ese proceso, yo le decía: Señor, pero ¿por qué duelen los huesos? O sea, y que fui sana de la situación. O sea, a mí nunca más me volvieron a estirar la columna, no me dolieron las coyunturas, o sea, nada de eso. Y yo decía: ¿por qué duelen los huesos? Y él con una claridad me mostraba cómo Jesús de Nazaret cargaba la cruz. Cargue usted la cruz del tamaño que nuestro Señor Jesucristo cargó. La cruz te hará doler la espalda, te hará doler el cuello, te hará doler los hombros, te hará doler las rodillas, te hará doler los tobillos, porque es tremendamente pesada. Y fuera de eso, cargarla todos los días, en todo momento, no es nada fácil, no es nada sencillo. Eso es lo que tú estás cargando, la cruz del resentimiento. Eso es lo que el mal está haciendo con tu vida, y por eso te está doliendo todo tu esqueleto. O sea, cualquier enfermedad relacionada con el esqueleto, con los huesos, tiene que ver con resentimiento, con falta de perdón. Y el Señor está pidiendo esa posibilidad de perdonar, ¿cierto? Mi amor, no puedo dejar de decir esto. Las adicciones tienen que ver por una falta de perdón. Revísala, mi hermanito, mi hermanita. La adicción que tú tienes es porque tienes un resentimiento en tu corazón, o estás inconscientemente maltratando a la persona que te hizo daño, la persona que te abandonó, papá, mamá, persona que te abusó, o tal vez estás intentando castigarte a ti mismo
porque cargas con un sentimiento de culpa impresionante. Y todo por una falta de perdón. Estás cargando con un costal de huesos secos en tu pasado y todo porque no has querido soltar a través del perdón. Esa actitud pecaminosa, esas adicciones que tú cargas, que no solamente tienen que ver con respecto a la lujuria, porque casi siempre se habla del juego, se habla tal vez de la parte del consumo de droga, pero también hay adicciones a las personas. Te vuelves adicto al trabajo, te vuelves adicto al consumismo, a estar mirando a acumular, adicto a los celulares, adicto a las cuestiones de redes sociales. O sea, hay muchas adicciones, muchas. Y todas las adicciones tienen un componente de un resentimiento, de una amargura, de un daño que te hicieron y una falta de perdón. El perdón es la mejor antídoto para romper con todas esas cargas que tú tienes del pasado, mi hermanito y mi hermanita. Entonces ya es hora de que tomes una decisión y decir, ya quiero renunciar con esto, quiero soltar ese costal de huesos secos. No quiero seguir cargando con todas estas situaciones de mi pasado y ya, por favor, Espíritu Santo, dame convicción de pecado. Y recuerda que mi Jesús de Nazaret dijo algo muy hermoso. Esos demonios solamente salen con ayuno y oración. Ayuno y oración. Conocí el testimonio en estos días de una princesa preciosa de Papito Dios que restaura su hogar haciendo, imagínate, haciendo el ayuno de la Fundación Rúa. 40 días a pan y agua. Impresionante. Locos, ¿verdad? Pero de amor por Dios. Haz ayuno. No necesariamente ese ayuno, pero si te atreves, maravilloso. Y allí buscas Fundación Rúa, el padre, ¿cómo es el nombre del padre? Pero Claudio Barbut. Claudio Barbut, buscas allí en internet y allí en su comunidad haces ese ayuno y te acompaña. ¿Sí? O hay ayunos muy hermosos como el ayuno de Daniel. Hay muchas formas de hacer ayunos hermosos, pero hazlo con mucha convicción y con el deseo de romper y liberar esa situación que Satanás está tratando de poner. Te está poniendo lazo, te está queriendo amarrar con cadenas a este mundo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona valiosa para Dios y Él te tiene miedo y por eso te tiene así opacado, te tiene enceguecido, porque te tiene miedo. Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga, que el Señor guarde tu corazón y que Él haga brillar la paz sobre ti. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.